Uno, dos. Muy buenas noches, queridos hermanos. Que la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en esta hermosa noche. Personalmente me siento muy agradecido con el Señor porque no soy digno de estar parado aquí en este altar tan sagrado, pero con su infinita misericordia Él me permite meditar con ustedes sobre su santa palabra. En esta hora quiero que meditemos en la palabra de Dios y en los escritos inspirados, apoyándonos en la historia y en muchos pasajes de la vida de un personaje bíblico, que a medida que yo lo vaya describiendo, ustedes con facilidad se van a ir dando cuenta de quién les estoy hablando. En toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, aparece su nombre. Yo en la concordancia bíblica encontré más de 1000 versículos donde el nombre del personaje que voy a hablar se encuentra registrado en las Sagradas Escrituras. Principalmente su vida está registrada en los libros de Samuel, Crónicas y Primera de Reyes. Pero también en el Nuevo Testamento se registra su nombre cuando la Sagrada Escritura lo describe como un varón conforme al corazón de Dios. Y me estoy refiriendo al dulce cantor de Israel, al segundo rey de Israel, al rey David. Y si pudiéramos enumerar algunos talentos que tuvo, de los muchos que tuvo el rey David, pudiéramos comenzar diciendo que era un buen gobernante. Pudiéramos decir también que era un guerrero, era un valiente. La Biblia dice que era de un semblante bonito, era bien parecido, era rubio y de ojos preciosos. También se dice que él era poeta, era músico y no solamente músico, sino que él fabricaba instrumentos. Un hombre muy talentoso por la gracia de Dios. Pero en esta noche quiero que reflexionemos no tanto en los talentos de él, sino en una lucha espiritual que él tuvo cuando no confesaba sus pecados. Y antes de comenzar a meditar en la palabra de Dios, les pido que tengamos una corta oración. Amante Padre, te damos infinitas gracias porque en tu inmensa misericordia tú nos perdonas. Lo único que tú requieres de nosotros, Señor, es un corazón sincero, es un corazón dispuesto a reconocer que te hemos fallado. Padre, permite que a través de esta meditación el Espíritu Santo nos motive a ponernos a cuentas contigo, porque tú todo lo conoces y nada se puede ocultar delante de tu omnisciencia, omnisapiencia y omnipresencia. Bendice a cada hermano que me escucha y los que nos siguen a través de la red. Utilízame, que no sea yo el que hable, sino que en todo momento exalte a Jesús, acerque al pecador a Jesús y llene cualquier necesidad espiritual de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, uno de los problemas espirituales que David enfrentó en su vida fue ocultar pecado. ¿Creen ustedes que en el pueblo de Dios hoy en día hay pecados ocultos? Cada uno pues contéstese a sí mismo, ¿verdad? Y cada uno a nivel individual deberíamos de presentarnos delante de la presencia y la santidad de nuestro Señor para evaluar nuestra vida espiritual cada día. La sierva del Señor en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 3, refiriéndose a la situación espiritual actual de la iglesia, dice lo siguiente: pero somos muy deficientes en humildad, paciencia, fe, amor, abnegación, vigilancia y espíritu de sacrificio según la Biblia. Necesitamos cultivar la santidad bíblica.
El pecado prevalece entre el pueblo de Dios. El claro mensaje de reprensión enviado a los laodicenses no es recibido. Muchos se aferran a sus dudas y pecados predilectos. ¿Estaré yo en la lista de esas personas que menciona la hermana White? A la par que están tan engañados que hablan y sienten como si nada necesitaran. Piensan que es innecesario el testimonio de reproche del Espíritu de Dios o que no se refiere a ellos. En otras palabras, es delicado el estado espiritual de la iglesia hoy día. Y la iglesia debe de ponerse a cuentas, incluyéndome yo en primer lugar, para poder amonestar al mundo con el último mensaje de amonestación antes de la segunda venida de Cristo. Si una iglesia está acariciando pecado, si una iglesia no se despoja de sus malos caminos, difícilmente nosotros pudiéramos crecer. Y a lo largo del estudio de esta meditación, vamos a concluir que cuando nosotros ocultamos pecado y no lo reconocemos sin un arrepentimiento sincero delante de Dios, nos dañamos a nosotros mismos, dañamos a nuestros familiares, dañamos a nuestros hermanos de fe y también dañamos a las personas que no conocen a Jesús, porque servimos de tropiezo, de impedimento para que la obra prospere. Quiero compartir con ustedes una promesa que se encuentra en Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice lo siguiente, si me acompañan en sus Biblias, en el libro de Proverbios capítulo 28, versículo 13. La palabra del Señor dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Un texto breve, conciso, preciso y congruente con nuestra situación espiritual. El comentario bíblico adventista en relación a este texto dice lo siguiente: el que se complace en el pecado no puede lograr prosperidad espiritual. Presentar excusas por los pecados cometidos equivale a resistir la obra del Espíritu Santo que convence de pecado, y así se corre el peligro de que se endurezca el corazón hasta el punto de que finalmente no habrá más el anhelo de alcanzar la justicia, ni se sentirá el impulso hacia el arrepentimiento. Además, no basta reconocer la pecaminosidad. Todos sabemos ya que somos pecadores, pero el pecador debe abandonar sus pecados y resistir con éxito la tentación por medio de la fuerza que Dios ha prometido impartirle. Y añade la pluma inspirada: solo cuando se cumplan estas condiciones, Dios podrá manifestar su misericordia. Si Dios perdonara y bendijera al que se aferra al pecado, lo estimularía a proseguir en el camino que finalmente lleva a la muerte eterna. Si los pecadores entran o entraran en el reino eterno, se perpetuaría ahí el sufrimiento, la tristeza y la muerte. A mí me llama mucho la atención cuando he ido a visitar enfermos o asisto a un funeral. Generalmente nosotros nos concentramos en solidarizarnos con la familia doliente o con la familia del enfermo, pero raras veces en los momentos que compartimos, en esos momentos de dolor con nuestros familiares, conocidos, hermanos en la fe, raras veces alguien expresa que lo que estamos viviendo tristemente en ese momento es a causa del pecado. En un funeral nunca o casi nunca he escuchado que alguien diga: oh, cuánto lo siento que se haya muerto mi hermano y qué dolor le causó en el corazón a Dios, que nos creó para vida eterna, y por la caída de nuestros primeros padres hoy estamos enfrentando la tristeza. Esa debería ser nuestra reflexión. Y hablando de ocultar pecados, queridos hermanos,
Adán y Eva son un ejemplo claro de lo perjudicial que es para el cristiano ocultar pecados. Porque generalmente cuando ocultamos un pecado, por el hecho de ocultarlo o encubrirlo, cometemos otro. Y ese otro pecado nos lleva a otro y así sucesivamente, como en un efecto dominó, vamos cayendo en las garras del enemigo. Y lamentablemente cuando ocultamos pecados, al que menos se lo ocultamos es a Dios, porque ya escucharon la lectura bíblica de esta noche que Él conoce los pensamientos, las intenciones del corazón. Él es sabio, omnisapiente desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, nosotros, al encubrir pecados, pareciera que nosotros creemos que vamos a comparecer en una corte terrenal. Nos parece que vamos a ir ante el juez y si decimos que somos culpables nos van a condenar. Eso solo sucede en la tierra, pero en el cielo sucede todo lo contrario. Jesús, imagínense, vino a vivir entre los pecadores, cumplió todos los requerimientos de la ley, sin mancha y sin pecado. Luego entregó su vida y murió en la cruz del Calvario, una muerte ignominiosa, digna de un criminal cualquiera. Entregó su sangre para redimirnos de nuestros pecados. Resucitó al tercer día y actualmente ministra como sumo sacerdote en el santuario celestial, intercediendo por nosotros. Nosotros tenemos, gloria a Dios por eso, tenemos garantía de salvación en Cristo Jesús. Porque Él, además de que Él no es nuestro abogado, Él es nuestro juez. Imagínense qué deseara yo ser un abogado en mi ejercicio profesional y entrar a defender a un cliente y ser yo mismo el que va a decidir si el cliente es absuelto o es culpable. Eso terrenalmente no es posible porque habría una clara desventaja en relación a la otra parte que estaría litigando contra mi persona. Pero en el cielo las cosas son garantía de salvación en Cristo Jesús. Así es que cuando nosotros examinamos la vida del rey David, vamos a ver que como cualquiera de nosotros, en nuestra iglesia puede haber personas de mucho talento. Puede ser un gran profesional, puede ser un gran músico, puede ser un gran poeta, puede ser un instrumentista, puede ser un gran gobernante, puede ser un empleado público con éxito, pero no estamos exentos de pecado, así como no estaba exento David de pecar. Pero generalmente cuando pensamos en David, nos acordamos del pecado que él cometió con Betsabé, nos acordamos que él fue un adúltero, que él fue un asesino, pero eso no era lo más grave, porque todos los que estamos aquí y los que nos siguen la transmisión hemos pecado. Pero la Biblia dice que abogado tenemos delante del Padre, que es Cristo Jesús. Así es que lo malo podríamos decir que no es pecar. Claro, pecado es la transgresión de la ley, pero lo más perjudicial para el ser humano, que es falible, es el hecho de no confesar sus pecados y no ponerse a cuentas delante de Dios. El pecado no es bueno de ninguna manera, porque el pecado es del lado del enemigo. Y a veces cuando nosotros ocultamos pecado, nos olvidamos inconscientemente que el príncipe del ocultismo es el enemigo. Con Dios todas las cosas son claras, son transparentes, y la Biblia dice que Dios no hizo nada sin comunicar al pueblo por medio de sus siervos los profetas, y lo sigue haciendo porque nosotros, gloria sea su nombre, somos la iglesia del libro. La iglesia adventista promueve el estudio de la palabra diaria. La iglesia adventista tiene suficiente luz. Si nosotros nos perdemos no es por falta de conocimiento, porque ha inspirado a profetas y a través de los escritos del espíritu de profecía nosotros podemos complementar el estudio de la santa palabra de Dios. Es por eso que en esta hora quiero compartir con ustedes el análisis del Salmo 32. Pueden ir a sus Biblias
y leer conmigo el Salmo de David que se titula La dicha del perdón. Este es un salmo que él escribió después de haber cometido el pecado con Betsabé. Y él narra las dos etapas que le tocó vivir. Inicialmente destaca la bendición del hombre que se pone a cuentas y luego él describe los malestares y las consecuencias que le trajo temporalmente no ponerse a cuentas con Dios. Antes de leerlo rápidamente les digo que el Diccionario Bíblico Adventista dice que la definición de confesión es admisión de pecado, es reconocimiento acompañado de arrepentimiento y por medio de esto se asegura el perdón. Por eso dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Rectifico lo que dije anteriormente y lo aclaro. El pecado es lo que menos quiere Dios para sus hijos, pero lo peor que puede hacer un cristiano habiendo pecado es encubrirlo, tratar de convivir con eso, acariciarlo, no soltarlo, no ponerse a cuentas, no introducirlo al santuario a través de la sangre expiatoria de Cristo Jesús. Y ahora sí vamos a leer el Salmo 32. Este salmo le podemos poner como título también el Salmo de la justificación por la fe. Es un salmo precioso, solo tiene 11 versículos, así es que lo vamos a analizar inmediatamente. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En estos dos versículos, David sabía lo que se sentía al ser perdonado por Dios, pero él también sabía cómo se sintió cargado por no confesar sus pecados. Dice el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Interesante. ¿Ustedes creen, hermanos, que cuando uno mismo encubre pecados, eso afecta su salud física, emocional? Comparto con ustedes rápidamente lo que dice la hermana White en el libro Mente, Carácter y Personalidad. Todo pecado acariciado debilita el carácter. Nadie se lisonjee pensando que los pecados acariciados por un tiempo pueden ser abandonados fácilmente en algún momento futuro. Esto no es así. Todo pecado acariciado debilita el carácter y fortalece el hábito. Y el resultado es una depravación física, mental y moral. Ustedes pueden arrepentirse del mal que han hecho, encaminar sus pies por senderos rectos, pero el amoldamiento de su mente y su familiaridad con el mal les harán difícil distinguir entre lo correcto y lo erróneo. Mediante los malos hábitos que ustedes han formado, Satanás los asaltará repetidas veces. Entonces, vemos cómo tanto la Biblia, a través del testimonio de David, como lo que escribe la hermana Juárez en el libro Mente, Carácter y Personalidad, afirman que el hecho de estar almacenando pecados y no soltarlos ante la presencia de Dios y pedirle perdón con un sincero arrepentimiento, trae serios problemas espirituales. En el versículo 5 del Salmo 32 se encuentra el remedio de la situación. Aparentemente, David da a entender como que ya no soportaba la situación que estaba pasando al encubrir pecados. Dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto
orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Esto quiere decir que el cristiano testifica de su nueva experiencia y cuando nosotros confesamos nuestros pecados, estamos parados firmes sobre la roca de la salvación divina. David sigue diciendo, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia con cánticos de liberación. Me rodearás con cánticos de liberación. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Aquí está hablando Dios. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Vemos que en el versículo 8 y 9, además del perdón, cuando confesamos nuestros pecados a Dios, recibimos dirección. Y ya para finalizar el Salmo, el versículo 10 y 11 dicen lo siguiente: muchos dolores habrá para el impío. Recalca las malas consecuencias que trae no confesar pecado. Mas al que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Si en algún momento, hermano, nosotros hemos pecado y si en algún momento Dios nos mira como rectos, como justos, no es porque nunca hemos caído, sino que nos hemos levantado por los méritos de su Hijo Cristo Jesús. David pecó igual que nosotros. David tenía muchos talentos. Incluso la importancia del liderazgo de David no solamente en el cristianismo se valora, también en el judaísmo. Los judíos creen que él fue el fundador del Estado de Israel. Si ustedes miran la bandera de Israel, tiene la estrella de David en el centro. Incluso los que creen en la fe del Islam, creen que David fue un profeta. Y ellos no toman en cuenta el pecado de adulterio y fornicación porque ellos tienen un principio totalmente contrario al cristianismo, que ellos creen que los profetas son infalibles y que tienen una superioridad moral. Pero eso no tiene nada que ver absolutamente con nosotros. Solamente se los menciono por referencia, pero que David, con ese testimonio que plasmó en el Salmo 32, después de haber confesado sus pecados y compartir la angustia, la congoja que él sentía cuando no se había puesto a cuenta con Dios, nos recomienda la palabra de Dios a todos en esta noche, que confesemos nuestros pecados y que nos gocemos al saber que Dios nos perdona. Es por eso, hermano, que con este salmo, que es la historia de un hombre que pecó por un tiempo y rehusó confesar su pecado, pero que habiendo soportado la tortura de la culpabilidad, finalmente reconoció su pecado y lo confesó para obtener el perdón, Dios nos está invitando a que si tenemos un pecado, 2, 3 o la cantidad que sea acumulado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra forma de vivir, en nuestro comportamiento, hoy es el día de bendición. Hoy el Señor en esta noche nos está diciendo: venid a mí y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran como el carmesí, yo los haré como blanca lana. Espero que esta meditación haya sido de bendición para cada uno de ustedes que están aquí presentes hoy en el templo y también para los que nos han seguido la transmisión. Bendiciones para todos. Y les invito a ponerse de pie para que tengamos una oración final. Antes de orar, le pido por favor que recuerden que el próximo sábado 24 de abril tendremos el servicio funeral de nuestra hermana Mercedes Aquino, la madre de nuestra hermana Nuri García. El servicio funeral será a las 4 de la tarde por Zoom. El link fue enviado a través de nuestra secretaria, nuestra querida hermana
Rosana Taveras. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque en tu palabra hay promesas de salvación y vida eterna. Tú eres el remedio infalible para el cáncer del pecado. Señor, en esta hora confesamos delante de ti que en algunas ocasiones, o puede ser actualmente, hemos tratado de encubrir pecados. Pero Padre, a través de la influencia del Espíritu Santo te pido en el nombre bendito de Jesús que nos permita reconocer nuestras faltas, que nos permita reconocer, Señor, en lo que te estamos fallando y lo que te hemos fallado. Pero Padre, tú eres un Dios de misericordia y de amor, y que tu santa y divina voluntad es salvar a todos nosotros que somos pecadores. Diste lo mejor que tenías para salvar a la humanidad, y desde la eternidad tenías planes de salvación y vida eterna para tus hijos. Es por eso que en esta hora, Señor, queremos ponernos del lado tuyo. Queremos decirte, Padre Santo, perdónanos. Perdónanos porque te hemos fallado. Ayúdanos a tener un corazón humilde. Ayúdanos a no perder el foco de atención de nuestra vida espiritual en la santidad y en la consagración. Tu palabra dice que en el cielo no entrará arruga, ni mancha, ni cosa semejante. Todos los que estemos en el cielo por fe en Cristo Jesús, debemos de emblanquecer nuestras ropas con la sangre de Cristo. Gracias, Señor, porque tenemos ese abogado intercesor. Gracias porque a la distancia de una oración sincera podemos obtener perdón. Gracias porque tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia. Lo que menos quiere es la condenación de tus hijos. Por eso en esta hora, Padre Santo, te pedimos que hagas una limpieza espiritual en tu pueblo. Que nos deje el ánimo y la valentía de reconocer nuestros errores. Y que bendigas a cada hermano, cada familia aquí representada. Y que si hay luchas espirituales que estén afectando nuestra vida personal, nuestra familia, nuestro vecindario, nuestro trabajo, nuestra iglesia y la obra de predicar el evangelio, te pido que tu Santo Espíritu nos llene de tu hermosura y de tu santidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bendiciones. Feliz noche.